No estoy viendo nada. Sí, perdón. De hecho, creo que no se va a ver tampoco ya, ¿verdad? Mejor voy a concentrarme. Gracias. Ok. Entonces es eliminación de estrategias. Estrictamente dominadas. Ok, entonces el concepto de equilibrio también lo definimos así. Les estoy diciendo que cuando encontramos un equilibrio, ningún jugador tiene incentivos extras para desviarse de su respuesta, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que decir esto, ¿no? Si este jugador, el jugador Y, se desvía hacia otra estrategia, si esta es su mejor respuesta, ese Y asterisco, y hay otra estrategia, cualquier otra que no sea ese Y asterisco, pero ese Y asterisco le da mayor utilidad, no tiene un incentivo extra para desviarse, ¿sí? Pues esto parece trivial, pero es fundamental en todos los juegos que vamos a ver. Y no todos se resuelven, no todos tenemos funciones diferenciables. En algunos hay que usar un poco de lógica, ¿sí? Entonces, por eso es importante que lo entiendan de las dos maneras, ¿sí? Con esto podemos obtener una función diferenciable, ¿no? Dijimos que se puede trasladar a un problema de optimización, ¿no? Eso es lo mismo. Bueno, entonces, eso es lo más importante de todo el curso, que se entienda a qué nos referimos con un concepto de equilibrio, ¿sí? De lo que notaste abajo el equilibrio optimizado. Es equivalente. Ese asterisco para el jugador Y es la solución o es el argumento que va a maximizar esta función. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué les digo que es importante el concepto? Cuando analizamos un juego, lo primero que hay que identificar son los incentivos que tienen los jugadores. ¿Sí? El error más común en teoría de juegos es en tratar de ver la utilidad del jugador unilateralmente, ¿sí? Y no verla como una utilidad que obtiene restringido por las estrategias del otro jugador, ¿sí? Entonces, por eso acá se llega a un equilibrio entre dos jugadores, siempre, ¿sí? Bueno. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, vamos a ver qué es una estrategia dominada. Si S sub I y S sub I prima son dos estrategias posibles, el jugador Y entonces ese I domina estrictamente a S I prima si para todo S. ¿Profe, ese es un sí o es una?
Con SI. SI. Si para todo ese J en SJ con I diferente de J, la utilidad del jugador I por jugar SI cuando el otro jugador juega su SJ es estrictamente mayor esta simbología es para todo ese J en SJ, S minúscula y S mayúscula. ¿Sí? Ok, realmente es todo, eso es todo, ¿no? Ahora, de nuevo, les doy esta definición porque es importante dejar fija una estrategia del resto de jugadores para analizar cada una de nuestras estrategias, ¿sí? Entonces, una estrategia domina estrictamente otra estrategia si la utilidad del jugador jugando esa estrategia, dejando fija las estrategias del otro jugador, le da mayor utilidad que cualquier otra estrategia, simplemente, ¿sí? ¿Sí? Al final dice I más J. Ah, no, es I diferente de J. Ok. Bueno, vamos a... SI y SI prima, ¿no? Profe, ¿y por qué haces la distinción entre S minúscula J y la S mayúscula J? Aquí esta es una estrategia particular de un conjunto de estrategias. Por ejemplo, en el juego, es lo que iba a decir, en el juego El dilema del prisionero, S mayúscula J es un conjunto de C y D. ¿Sí? Y un S minúscula J sería simplemente un C. ¿Sí? Por ejemplo. Ok, gracias. La distinción no siempre es relevante, pero hay ocasiones en las que los jugadores tienen disponibles distintas acciones. Acá va a estar el jugador 2 y acá el jugador 1. Acá tenemos menos 1, menos 4, 0, 0, menos 4 y menos 3, menos 3. Ok. Bueno, entonces, la eliminación de estrategias estrictamente dominadas opera por filas, ¿sí? Entonces, podemos ver qué estrategias, si C domina a B, ¿no? ¿Qué vamos a ver? C domina a D. Entonces, la ganancia, cuando el jugador J2 juega C, la ganancia del jugador 1 es menos 1 versus 0. Entonces, no domina a D. ¿Sí? No la domina. Entonces, la borramos. ¿Sí? A ver, otra vez. Cuando el jugador 2 juega C, si el jugador 1 juega C, tiene menos 1 y si juega D, tiene 0. ¿Sí? Entonces, este es mayor que este. Y cuando el jugador 2 juega D, el jugador 1 obtiene más jugando D también. Entonces, de hecho es no, D domina a C. En los dos jugadores. De hecho, sí. Si aplicamos esto, básicamente lo que estamos diciendo es para el juego, la utilidad del jugador J2 cuando juega D y el jugador 2 juega C es mayor la utilidad del jugador 2 cuando juega C y el jugador 2 juega C. ¿Sí? Y también la utilidad del jugador 2 cuando juega C y el jugador 2 juega, perdón, estoy diciendo al revés. Es así. Sí. Utilidad del jugador 1 cuando juega D y el jugador 2 juega C es mayor que la utilidad del jugador 1 cuando juega C
y el jugador 2, perdón, sí, y jugador 2 juega C también, ¿sí? O sea, aquí evaluamos, esta utilidad básicamente es 0 y esta utilidad es menos 1, ¿sí? Acá, la utilidad del jugador 1 cuando juega C y el jugador 2 juega C también, aquí lo estoy diciendo, esta es D, perdón. Sí, de nuevo, la utilidad del jugador 1 cuando juega C y el jugador 2 juega D es menos 3, que es mayor a la utilidad del jugador 1 cuando juega D y el jugador 2 juega D también. No, ¿verdad? Estoy diciendo mal, otra vez. CC y luego CD. No, es DD. ¿Sí? DD y CD. ¿Sí? ¿Ya ven? Esto es difícil. Siempre hay que estar coordinando. Ni entendí ni vi. Siempre hay que estar coordinando. Va, de nuevo. Aplicando este criterio. ¿Sí? Queremos saber, básicamente, si C domina a D o D domina a C. ¿Sí? Yo partí el valor más grande. Ajá. Entonces, primero vamos a dejar fija en el jugador 2, fijar C en jugador 2. ¿Sí? Esta la dejamos fija. Lo que comparamos es, dejando fija C, o sea, en esta columna, en donde tiene más utilidad el jugador 1. ¿Sí? De hecho, estamos maximizando en las columnas para el jugador 1. ¿Sí? Cuando el jugador 2 juega C, el jugador 1 obtiene 0 si juega D, o menos 1 si juega C. Acá dejamos fija entonces D. ¿Sí? Esta la fijamos. Igual, ahora vamos a estar en esta columna. Si el jugador 2 juega D, el jugador 1 tiene más jugando D que jugando C. ¿Sí? Es menos 3, es mayor que menos 4. ¿Sí? Entonces, concluimos que... ¿Y por qué pone primero y abajo? ¿Cómo? O sea, Este menos 3, ¿quién está hablando? yo. Yo, ¿por qué no primero es menos 4,0? O sea, porque está poniendo ahí el primero menos 3. Que está acá abajo. Esta es la utilidad que obtiene el jugador 1 Ajá. por jugar D cuando el jugador 2 juega D. ¿Sí? Y esta es la utilidad del jugador 1 cuando juega D y el jugador 2 juega D también. Entonces, para cualquier estrategia del jugador 2, para cualquiera, la mejor estrategia del jugador 1 es D. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, ¿no? Pero ahora esto es una forma sistemática. Entonces, dado que D domina estrictamente a C, es decir, lo que significa que domina estrictamente es que en todas las opciones, en todas las casillas, D siempre es mejor, ¿sí? Para todas las columnas, D siempre es mejor. Y sabemos que el jugador 2 va a obtener lo mismo, ¿no? Para cualquier estrategia del jugador 1, D también es mejor. ¿Sí? Si el jugador 1 juega C, el jugador 2 obtiene 0 versus 1, ¿sí? Si el jugador 1 juega D, el jugador 2 obtiene 3, menos 3, perdón, mayor a menos 4. ¿Sí? Entonces eliminamos este. Y esta celda constituye un equilibrio de Nash. ¿Sí? Entonces el equilibrio de Nash es un par de estrategias. D, para el jugador 1 y para el jugador 2, con ganancias. Menos 3 y menos 3. ¿Sí? Con ganancias y un equilibrio. Profe, ¿y ahí por qué no es equilibrio de Nash?
Sí, sí. Puede ser un equilibrio con otro tipo de estrategias, ¿sí? Pero en este caso decimos que es DD porque ningún jugador tiene un incentivo extra para desviarse, ¿sí? Hay juegos en donde se puede alternar. En la segunda unidad vamos a ver cómo podría suceder esto. Entonces, con estrategia dominada, el equilibrio de Nash es el de la menos 3 menos 3. Sí, ¿no? Este es el equilibrio. Esas son las ganancias en equilibrio. Los equilibrios siempre son perfiles de estrategias, ¿sí? No las ganancias. Y puede que las ganancias sean mayores para un jugador que otro. Y Puede sigan suceder. estando en equilibrio. Sí. Que estén en equilibrio no implica que ambos obtengan lo mismo. Simplemente que ambos no pueden desviarse de esa estrategia sin perder. ¿Sí? O sea, ambos tienen que mejor respuesta. ¿Perdón? Ambos tienen que mejor respuesta. Exacto. Sí. Los equilibrios de Nash son mejores respuestas a mejores respuestas. Ok. Entonces, esto es estrategia, eliminación de estrategias estrictamente denominadas, ¿sí? También tiene el nombre de eliminación iterativa. Perdón, es una I. De estrategias estrictamente, eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. ¿Sí? Es iterativa porque vamos eliminando filas o columnas. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, antes de eso, voy a explicarles otra. ¿Dónde está mi borrador? Lo tengo. Eliminación iterativa de estrategia. Estrictamente dominadas. Son dos. Perdón. Eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. ¿Nos tenemos que aprender el nombre o no? Nada. O estrategia dominada para los papás. Sí. Eliminación de estrategias dominadas. Es que hay un algoritmo de Machine Learning que usa el mismo concepto. Vas podando una matriz o un árbol de decisión y llegas al mismo resultado. Backward elimination. ¿Puedo borrar? Ok. Otra forma de llegar al mismo resultado. No siempre funciona, no en todos los casos funciona esta estrategia, pero otra forma de llegar al mismo resultado es un sencillo algoritmo de 3 pasos. Nadie le ha dado nombre a este algoritmo, entonces nada más se le conoce como algoritmo de 3 pasos. Para eliminación de... Profe, ¿y qué dice arriba? ¿Perdón? ¿Qué dice arriba de algoritmo de 3 pasos? Eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Ok. Es EIEED. Ok, entonces el primer paso es, para cada columna, que constituye, perdón, no, para cada columna, que es una estrategia de J2 o el jugador columna, encuentra la ganancia más alta
por cada entrada, por entrada de J2. Perdón, de J1. No, una duda. ¿Sí? Este tipo de soluciones solo resuelven problemas, bueno, juegos donde solo haya 2 jugadores. ¿Cómo? Este tipo de soluciones solo resuelven juegos que hay 2 jugadores. Sí. Puedes, si hay 3 jugadores, puedes analizar por pares. Y etiqueta. Pero como que por pares sí son 3. ¿Perdón? Como que por pares sí son 3 jugadores. O sea, que uno con otro. Sí. Ok. Hacemos un ejemplo. O puedes agrupar estrategias. Un ejemplo sí, pero parece que se les hacía muy difícil y lo quité de las tareas. Era una forma muy compleja de un problema que les puse en la tarea 1B, el asesinato de Kitty Genovese. Nadie escogió ese problema, ¿verdad? Le digo que no les ha abierto las tareas. Qué cínico. Pero gracias por decirnos que la segunda opción no es buena opción. No, o sea, hay 2 formas de resolver ese problema. Es una muy, muy sencilla, pero yo las ponía de forma difícil. Y básicamente es un jugador contra todos, ¿sí? Entonces, agrupa a todos los jugadores como otro jugador. Esa es una estrategia para encontrarlo también, ¿sí? La cosa se puede volver muy complicada si todos tienen ganancias distintas. Entonces hay que hacer simplificaciones para poder resolver. O sea, tal cual el mundo es un jugador. Así es. Yo soy I jugador y los otros son N-1 jugadores. Ese es un ejemplo muy bonito ese, porque en los 70s hubo, bueno, es tanto una exageración de los medios, pero un asesinato en un departamento que fue en Nueva York, Kitty Genovese, y se decía que nadie, a pesar de que todos estuvieran escuchando qué sucedía, nadie habló a la policía y nadie intentó ayudarlo. Entonces se corrieron ríos de tinta diciendo que la sociedad estaba muy jodida ya y no sé qué tanto. En los 70s. Pero desde teoría de juegos se explica muy sencillo. Básicamente, conforme hay más personas en un lugar, la probabilidad de que una lo ayude disminuye. ¿Sí? Que piensa que el otro lo va a ayudar. Sí. Si tiene un mínimo costo, bueno, claro, todo depende del costo que tenga ayudar. ¿Sí? Si tiene un mínimo costo, todos asumen que alguien más lo puede hacer. Conforme crece más el conjunto de jugadores, menor es la probabilidad de que alguien ayude. ¿Sí? De eso se trata ese ejemplo. ¿Qué estaba? ¿Qué se refiere con etiqueta? Etiqueta. Señala la ganancia más alta. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, es que vi un quote, algo fuerte del caso que dijo. Que dice, por más de una hora, 38 ciudadanos respetables y cumplidores de la ley de Queens vieron un asesinato a un asesino perseguir y ocultar a una mujer en 3 ataques separados. Nadie llamó a la policía. Sí. Suena cabrón. Pero... Sí. Eso los sociólogos le llaman disolución de responsabilidades. La responsabilidad se difundiera entre todos. Pero no es un efecto el que la gente no tenga moral, o sea, esa gente es tan moral como nosotros. Es un problema de las interacciones entre grupos. Son muy complicadas. Se puede pasar por este piden dinero, ¿no? Y lo hacemos. De hecho, Mucha gente. Todos le dan. No le dan. y también atropellamientos.
no siempre hay alguien que se para, porque puede asumir que alguien más va a parar. Lo cierto es que sí hubo quien le habló a la policía. Sí, a investigadores más quisquillosos se pusieron a ver, pero nadie le ayudó físicamente. Intentó detener ahí el asesinato. Ok. ¿Científicamente qué significa? Básicamente que señalas la ganancia. ¿Sí? Son círculo o algo así. Para cada fila, que es una estrategia de J1, encuentra la ganancia más alta por cada entrada de J2. Tres, encuentra qué par de estrategias son simultáneamente mejores respuestas. Entonces el equilibrio de Nash es el par MR y MR. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Ok, entonces vamos a ver una con 3 entradas. De nuevo, acá es el jugador 2, el jugador 1. Profe, ¿el equilibrio es NRMR o MRMR? MR, es el mejor respuesta, mejor respuesta. Acá vamos a tener L, C, I, R, U, M y D. 7,7, 2,4, 8,1, 4,2, 5,5, 3,2. Entonces, vamos a aplicar esos 3 pasos. Entonces, a ver, dice el primer paso, para cada columna, que es una estrategia de J2, encuentra la ganancia más alta por cada entrada de J1 y etiquétala. Entonces, por cada columna, vamos a encontrar qué estrategia del jugador J1 le da mayor ganancia. ¿Sí? Para esta columna, esta le da mayor ganancia. ¿La D? Sí. La D, ¿no? Pero al jugador El jugador 1, sí. ¿Por qué valor dice? 8,1. ¿Y arriba? 2,4. Gracias. Ahora, cuando el jugador 2 juega C, ¿cuál es la mayor ganancia? ¿Dónde está la mayor ganancia del jugador J1? Sí. Y cuando el jugador 2 juega R,
¿Dónde está la mayor ganancia del jugador J1? Dos. Solo vamos a analizar cada fila y vamos a hacer lo mismo para el jugador J2. Entonces, cuando el jugador 1 juega U, ¿dónde está la mayor ganancia del jugador J2? Exacto. Cuando juega M, la mayor ganancia está en C, ¿verdad? Y cuando el jugador 1 juega D, la mayor ganancia está en C, ¿verdad? Otra vez, ¿sí? Ese es el segundo paso. Y el tercero, dice que encuentra que para estrategias son simultáneamente mejores respuestas. Estas, ¿no? MC. Sí. Entonces el equilibrio de Nash aquí es M, C. ¿Sí? Profe, ese de arriba a la derecha en el cuadrito ¿es 1,3 o 1,8? 1,8. Ah, ok. Sí, si no, no tendría sentido. Profe, ¿y en el ML qué dice? M 2,4. Ah, va, gracias. Con ganancias en equilibrio. $5,5. ¿Sí? No me estoy poniendo exquisito. Realmente los corchetes se suelen usar para colecciones o conjuntos y los paréntesis para tuplas, ¿no? Estrictamente debería ser una tupla, es con paréntesis. Pero no importa. Sí, no. Y ya resolvimos los tres pasos. Ya. Pues de hecho la solución ahí es esta, ¿no? Siempre van a ser los mismos números. Sí. No necesariamente. O sea, podré cambiar la configuración de ganancias de tal manera que se respete el mismo orden, pero tengan distintos valores, ¿no? Por ejemplo, si multiplicas todas las ganancias del jugador 1 por alguna constante menor a 1, en principio debería ser lo mismo. ¿Sí? Pero con distintas ganancias. Lo importante de las funciones de utilidad no son los valores específicos, sino que ayudan a ordenar preferencias. ¿Sí? De hecho, no podemos saber a priori, o de antemano, qué función de utilidad tiene una persona, ¿no? Hasta no probarlo experimentalmente. Entonces, si J1 tiene esas ganancias, o si tiene una transformación de esas ganancias distinta, pero sus preferencias siguen siendo las mismas, vamos a encontrar valores diferentes. ¿Sí? Entonces, ok. Si tenemos tiempo. ¿Puedo borrar? A ver, haga una transformación para el jugador 1 que sea su utilidad por una constante. Digamos 0.5. Y hagan los 3 pasos. De nuevo. La utilidad 1, la del jugador 1, multiplícanla por una constante, digamos 0.5, todas las utilidades del jugador 1, y evalúan de nuevo estos 3 pasos. O sea, cambia como la matriz. Nada más para el jugador 1, ¿no? Entonces vamos a quitar
Ay, sí, perdón. Profe, ¿tú qué hiciste el puente? Cuando te da que resolvemos esto, ¿no? Trabajé. Cuando te dedicas a la investigación, tus vacaciones no son vacaciones, ¿verdad? ¿Pero lo hizo por gusto o por Pues, venir a comer? me gusta. No, puede, o sea, Aquí trabajo por gusto. O sea, es un equilibrio ineficiente el trabajo, ¿no? Lo hacemos a pesar de lo que queremos. Como tener que denunciar a un amigo. No quería hacerlo, pues. Ajá. sí, pasa. En la segunda unidad vamos a ver un caso interesante de cómo, un caso histórico de cómo Ford, se llamaba John Ford, el fundador de Ford se llamaba John Ford. Henry Ford. Está típico, ¿no? Porque, bueno, el tipo en los años, no me acuerdo si eran 30, 40, incrementó el salario de sus trabajadores como por el doble del promedio. El promedio estaba como a $2.7 la hora. Él incrementó por un poco arriba de $5 la hora. Okay. Ajá. Es interesante, ¿no? Porque un empleador aumentaría tanto el salario. Bueno, la respuesta es que con eso obtuvo mejores trabajadores. Tenía una política a los trabajadores que era poco diligentes, holgazanes. No les daba muchas oportunidades. Entonces, los trabajadores diligentes estaban dispuestos a aceptar eso, pero recibir un pago tan alto a cambio. Pues tiene unas asunciones interesantes el problema. Se abre una pregunta interesante y es que ¿cuántas empresas se han puesto a evaluar cuál es el mejor régimen salarial o la mejor cantidad de horas? ¿Se han escuchado que han estado experimentando con reducir la cantidad de jornadas? Si nadie sabe por qué escogimos 8 horas al día. Es absurdo, pero no es óptimo. Ni siquiera sabemos si es óptimo. Profe, creo que tengo el resultado. ¿Perdón? Creo que ya tengo el resultado. Es 3.5, 1, 4, 1.5, 0, 1, 2.5, 2, 0.5. ¿Sí? Sí, y el equilibrio me dio en el UL. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Tenía que cumplir. Ok, entonces la función de utilidad afecta las preferencias del individuo de la misma manera para todas sus acciones. ¿Sí? Entonces, de nuevo, las funciones de utilidad nos sirven solamente para ordenar nuestras preferencias. ¿Sí? No siempre tiene mucho sentido decir cuántas veces prefiero una opción a otra. ¿Sí? Porque las funciones de utilidad, bueno, en área matemática llamada teoría de la medida, se diría que las funciones de utilidad no son, no proporcionan métricas de razón. ¿Sí? Es decir, no podemos dividir una utilidad entre otra y saber cuánto más prefiero una cosa que otra. Solamente nos ayudan a ordenar preferencias. ¿Sí? ¿Dudas? No. Entonces, a ver, resuelvan nuestro problema. Son roomies.
todos aquí viven en Guadalajara, son de Guadalajara o comparten casa con roomie. ¿Tú eres un roomie? Pero la familia no es un roomie, su pareja es un roomie. Me refiero a gente con la que podrían salir muy mal. Los roomies necesitan también la familia. Bueno, que tan mal que no te dejarían entrar otra vez, pues. No, no, sí, cambien de familia ya. Sí se puede, ¿no? Los dos roomies necesitan elegir cómo limpiar el departamento. Este es un ejemplo. Pueden elegir una cantidad t mayor a 0. Si sus elecciones son TI, TJ, la función de pago está dada por vamos a hacer una función de pago para el jugador I por su estrategia TI TJ igual a 10 menos TJ por TI menos TI al cuadrado. Entonces hay que encontrar, bueno, primero hay que especificar el juego en su forma normal. Es decir, hay que especificar los jugadores, las estrategias y las funciones de pago. Y en segundo lugar, ¿cuál es el equilibrio de Nash? Es decir, el perfil de estrategias T1 asterisco, TJ asterisco. Se parece mucho a el duopolio de Cournot, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿N es número de jugadores, dijo? Sí, SI es. las estrategias. Una pista acá, el primer paso para resolver esto es especificar en qué consiste esa solución, ¿no? TI asterisco es igual a AR max, la función de utilidad, para TI mayor a 0. ¿Sí? Es decir, es un problema de optimización. Y sabemos que es una función diferenciable, ¿no? ¿Cóncava o convexa? Entonces, el término cuadrático es negativo, ¿verdad? Entonces es cóncava. Si sabemos que es cóncava, sabemos que es suficiente el criterio de la primera derivada, o la condición de primer orden, como le llaman los economistas. ¿Por qué definir que era cóncavo? ¿Perdón? ¿Por qué definir que era cóncavo? El elemento cuadrático Ok. es negativo.
Profe, y para el examen no se puede realizar. Sí. Sí. Pues apunte sí. Sí. Si lo tenemos en la laptop para el examen pro, ¿sí cree que duremos las 2 horas o una hora? No, sí, yo creo que sí. Antes del examen, ¿Cómo? iba a realizar el examen. Hasta una semana, seguro, pero siempre lo resolví en el último día. Sí, de un día está bien. Sí, no, me escribían por correo el domingo y ya. No, pues probablemente sería. Profe, no entendí eso, acabo de ver el examen. No es cierto, me daría pena que me pudiera aparecer. Eso es posible. Pero sería mejor que hubiesen preguntado antes. Sí me da pena algunas cosas. ¿Ya lo resolviste? Ay, perdón. Entonces, si la función es cóncava, sabemos que necesitamos un máximo. Y ahí sí es porque es negativo. Sí. Entonces va a ser máximo. Sí, cuando el término cuadrático es negativo, tienes una ficha. Cuando los conoces y un punto crítico de una función es un máximo, un mínimo, en principio tendrías que intentar que tenga la segunda derivada. Para saber si es conocido. Porque la segunda derivada básicamente te dice lo que ya pero aquí ya sabemos que estamos buscando un máximo, entonces es suficiente buscar la primera la segunda derivada. Es decir, diferenciar la función igualando a cierto. Si no tuvieras que pasar Y luego veríamos, pero No, es cóncava, ¿no? ¿Perdón? Es cóncava. Sí, es cóncava. ¿Ya lo resolvieron? creo que la verdad no sé cómo resolver. Ahorita. ¿Ya lo resolviste? ¿Ah? No, porque a ver, no funciona. Hola, Precisamente. ¿ya lo resolviste? ¿Cómo lo resolviste? Derivando igualando a cero, luego respetando t con t. ¿Y cuánto sería? Ay, 5 menos t j asterisco medio. 5 menos qué. A ver. Bueno, como estamos resolviendo juegos simultáneos, nos va a dar realmente dos soluciones, ¿no? Una para el jugador 1 y otra para el jugador 2. Acabamos de la misma, ¿no? Perdón. Nos van a dar dos ecuaciones. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el Dopolio de Cournot, resolver el sistema de ecuaciones que nos da. Pero nos va a dar lo mismo. O sea, los puntos van a ser iguales. Profe, entonces tenemos que llegar a un resultado de T y ¿No? TJ, ¿verdad? Perdón. O sea, tenemos que encontrar un valor para TI y para TJ. Sí. Ah, ¿no te lo puedo decir a ver si estoy bien? Entonces, sabemos, lo que sabemos sobre este problema es que es una función cóncava, ¿no? Y por lo tanto tenemos que buscar un máximo. Pues como este es un problema de optimización, y tenemos una función diferenciable, podemos aplicar la condición de primer orden, que es básicamente diferenciar con respecto a TI la función de utilidad, dejando constante TJ igual a 0, ¿no?
Nos va a dar exactamente la misma función para los dos jugadores porque ambos tienen la misma función. ¿Sí? La función de utilidad. Entonces, ¿qué le da la primera derivada de esto? 10 menos P J menos 2T. ¿Cómo? 10 menos P J menos. No, pero eso ya. No, más bien sería 10 menos PJ. A ver. La primera derivada es con respecto a I, ¿no? O sea, 10 menos TJ menos 2TI. Igualamos a 0. Nos queda TI es igual a ¿qué? 10 menos PJ. Sí. Es decir, el tiempo del jugador 1 es 10 menos el tiempo del jugador 2 entre 2 y el tiempo del jugador 2 es 10 menos el tiempo del jugador 1 entre 2 también. ¿Sí? Entonces, si resuelven ese sistema de ecuaciones, nos va a dar la solución que queremos. Entonces, la estrategia es exactamente la misma que con el duopolio. ¿Y con usted? Con el duopolio de Cournot. Porque cambiamos que sea T1 y T2 porque los dos tienen la misma función de utilidad. Sí. Si tuvieran funciones distintas, sería otra cosa. Profe, ¿y esa cosa dónde la sustituyes? ¿Esto? Una en la otra. Sí, básicamente. Sí. ¿Qué les da? Uno me dio 5, profe. T1 te dio 5. Sí. ¿15? 15. ¿Quién nada más? No sé. ¿Se puede ver negativo? Sí, claro. No. 10 tercios. Vamos. Sí. Ay, no vamos a hacer este sistema de ecuación. Me da flojera, ¿eh? No tengo idea. Ahorita vamos. ¿Cómo creen que voy a saber eso? 10 medios menos 1 medio por 10 medios menos T1 entre 2. Algo así, ¿no? Entonces, 2 por T1 es igual a 10
menos 10 menos T2. Ay, perdón. A ver, déjame ver qué mis bolas. Sí, nada, si multiplicamos por 2, todos eliminan 2. ¿Sí? Entonces 10 menos 10 más T2. T1, perdón. ¿Sí? Nos da T1 es igual a... Otra vez. Ya la regué. A ver, de nuevo. Profe, cambió nosotros, lo hubiera bajado, lo hubiera terminado todo el canal. ¿Cómo? Que a todos los de ¿10 tercios? Entonces ya no tengo que comprobarlo. si confían en nosotros. Hay medio 2, profe, pasa así con prueba. ¿Cómo? La mitad es medio 2. Andrés no lo Sí, Profe, yo usé Wolfram Alpha y sí me dio 10 tercios. Ah, bien, ya le di 10 tercios con Wolfram. no, es que estaba muerto. Me acaba de despertar de mi siesta. Ahora sí se orinó. No está. 2 T1 menos... Ah, ya. No, sí da 10 tercios. ¿Sí es 10 tercios? Sí. ¿Cómo hacía la biblioteca? Entonces 4T1 es igual a 4T1 menos T1 es igual a 20 menos 10 y ahí estamos 10 tercios. ¿No? Sí. Es la solución. Ok, aquí la solución es un número. ¿Sí? Es decir, el tiempo que tienen que dedicar son 10 tercios. Cada uno. Dedicarle más no le conviene a nadie. ¿Sí? Bueno, le va a convenir al otro jugador. Pero este es el equilibrio, ¿sí? Ninguno se tendría que desviar de esto, sino que disminuir su utilidad. Ok. ¿Dudas? ¿Puedes explicar cómo llevamos? Ah, sustituir la ecuación de T2, ¿sí? En T1. Entonces, pues tienes que T1 vale 10 menos T2, que vale 10 menos T1 entre 2. ¿Sí? Entonces multiplicas todo por 2 y te da 2 T1 es igual a 10 menos T1 entre 2, ¿no? ¿Sí? Simplifica esta fracción, aquí te da 20 menos 10 menos T1 entre 2, ¿no? Simplificando esta fracción. ¿Sí? Entonces multiplicas todo por 2 de nuevo, 4T1 es igual a 20 menos 10 menos T1, perdón, aquí es positivo. Es positivo. ¿Sí? Entonces, 4T1 menos T1 es igual a 10. T1 es igual a 10 entre 3. ¿Sí? Ok. ¿Puedo borrar? ¿Tiene algún
alguna otra materia donde Profe, ¿en el examen tiene que ser todo a mano? si lo haces en software, pues nada más das un pantallazo, yo qué sé. Hay- No sé qué cosas. ¿En ese cálculo a mano? Funciones y comportamientos de las Muy interesante. Pero es porque es probabilidad. Sí. ¿De quién? Las únicas dos clases que hemos tenido han sido revisar todo. Los de ¿A quién? se llama Oscar. Que da definiciones y comportamientos de las No los conozco. No me han invitado a las chelas. ¿No han invitado? A las chelas, por eso no los conozco. Invítanos a nosotros. A ver si hay que tomar Este ya es otro tema. Sí. Vamos a ver estrategias mixtas. Siguen siendo la unidad 1, siguen siendo juegos estáticos o simultáneos. ¿Sí? Pero vamos a ver una complicación que puede surgir. Entonces, este juego, vamos a ver un ejemplo famoso que tiene el nombre de Batalla de los Sexos. No se emocionen, es muy aburrido. Vamos a poner iOS. El nombre es por una que le hicieron boomers. Boomers de los años 50 que decían que a los hombres les gustaban los deportes y que a las mujeres ir a tejer chambritas y cosas así. Se le pusieron ese nombre por eso. Ya. Acá no estaba muy bien visto que las mujeres fueran a la universidad entonces. Pero yo lo voy a nombrar de otra manera. Acá tenemos una pareja, Fernanda y Ale, se tienen que coordinar en la tarde, si quedarse a ver Netflix o ir a un café. ¿Sí? Yo le pongo a este juego Netflix o café. Las ganancias son 2,1, 0,0, 0,0 y 1,2. Es más complicado. Por ejemplo, la actividad favorita de Fer es Netflix, ¿sí? Y si estuviéramos hablando de un hombre de los años 50, pues sería ser infeliz a sus mujeres, ¿no? Entonces, Fer prefiere Netflix y Ale prefiere café. O la triste situación que cada rato vemos bares donde un hombre lleva a su pareja a ver fútbol. Qué aburrido. Ok. Pero no estar molestando la sensibilidad de nadie. Se me hace absurdo. Ok, entonces, la actividad favorita de Fer es Netflix y de Ale es el café, ¿verdad? Ok. Entonces, el problema es el siguiente. La segunda actividad en orden favorita de Fer es café. ¿Sí? Pero ahora, estas ganancias están aquí por una razón. Cada una de las jugadoras prefiere su actividad favorita. En segundo lugar, prefiere la actividad favorita de la otra. Pero si se fijan,
Solo puede haber coordinación para que haya ganancias. ¿Sí? Si Fer decide café y Ale decide Netflix, ambas obtienen 0. Si Fer decide Netflix y Ale decide café, ambas obtienen 0 también. Básicamente cada quien está por su lado, ¿no? Así que es lo que deberían hacer sus personas en vez de ir con sus parejas a ver fútbol a un bar. Ok, entonces apliquen el criterio de los 3 pasos para que vean qué sucede. ¿Eh? Sí, los dos son equilibrios. Pues aquí tenemos un equilibrio de Nash. Aquí sí está bien usar esto. Es Netflix y café. ¿Okay? Es una colección de 2 duplas. Ahora, eso puede que esté bien, pero no es útil. Nos ayuda a predecir algo el comportamiento, es decir, cómo forzaría a Ale a Fer a ir a un café. Pues no, porque o sea, llegas a lo mismo, sigues desviando entre café y Netflix. Ajá, sí. No te ayudan a hacer predicciones, ¿sí? El propósito de todo modelo matemático es poder hacer predicciones. ¿Sí? Si no podemos hacer predicciones, o si nuestra predicción es que puede pasar cualquier cosa, bueno, pues seríamos... No voy a decir. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por eso es que vamos a usar estrategias mixtas, ¿sí? En estrategias mixtas, las estrategias mixtas sí nos pueden ayudar a asegurar un único resultado. Para lo que es una estrategia mixta, básicamente, ¿sí? Voy a escribir aquí, una estrategia mixta, es una distribución de probabilidad sobre las estrategias puras. Es decir, tenemos estrategias puras y decido con cierta probabilidad qué estrategia escoger de eso. ¿Sí? Pero tienen que cumplirse ciertos requisitos. Entonces, esta distribución de probabilidad la vamos a representar como sigma de una estrategia, ¿sí? O también sigma de una acción. ¿Sí? Entonces es una distribución de probabilidad. Entonces, por ejemplo, Fer puede tener la distribución de Fe de sus estrategias como una dupla 0.5 y 0.5. Eso significaría que la mitad de las veces elegiría Netflix y la mitad elegiría café. ¿Sí? ¿Verdad? Esa es una estrategia, ¿verdad? Esa es una estrategia, ¿sí? Pero puede haber otras. Puede ser 1/3 y 2/3, o al revés. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahorita es cómo esta distribución de probabilidad depende de las ganancias para que sea óptima. ¿Sí? ¿Puedo borrar acá? Bueno, de hecho esta parte esto lo voy a seguir necesitando. ¿Yo puedo borrar esto?
Vamos a definir algo, utilidad esperada de un jugador. Entonces, suponiendo que el jugador I elige SI y el jugador J elige sigma de SJ, es decir, el jugador I va a elegir una estrategia pura, pero va a asumir que el jugador J tiene una estrategia mixta. ¿Sí? Entonces su utilidad esperada estaría dada por la utilidad del jugador I por elegir una estrategia pura SI, cuando el jugador J elige una estrategia sigma J de SJ es igual a la sumatoria de sigma J de SJ a todas las SJs por la utilidad ok. Se ve aparatoso, pero es otra utilidad esperada, ¿sí? ¿Qué nos dice? El jugador I va a computar su utilidad, ¿sí? Multiplicando la probabilidad con la que el jugador J va a escoger sus acciones por su propia utilidad, ¿sí? Entonces es una utilidad simple multiplicada por las probabilidades, nos da una utilidad esperada, ¿sí? Ay, perdón. Me corre el fondo. ¿Me podrías repetir cómo se lee ese último renglón que escribiste, por favor? Sí. De hecho, a ver. Suponiendo que este es el jugador I y Ale es el jugador J, ¿sí? Y las probabilidades con las que Ale elige Netflix o café son 0.5 y 0.5. ¿Sí? Entonces, la utilidad de Fer por elegir Netflix, por ejemplo, la utilidad esperada por elegir Netflix, nada más Netflix ahorita, sería la utilidad, a lo mejor acá, la utilidad de Fer, ¿sí? Por Netflix, cuando Ale tiene otra estrategia, sería 0.5 por la utilidad que tiene Fer en esta casilla, ¿sí? Será 0.5 por 2 más 0.5 por 0, ¿sí? Entonces la utilidad esperada de Fer por elegir Netflix sería de 0.25, ¿sí? Esa es la utilidad esperada. También puede llamar en ocasiones esto así. Utilidad esperada de Fer por Netflix, ¿sí? Ajá. Gracias, profe. Nada. Ok. Entonces, el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, equilibrio de Nash en estrategias mixtas, con una M abajito, ¿sí? Esta es la utilidad, esta sería esta formulita, sería la utilidad de Fer cuando elige Netflix y cuando Ale elige Netflix también. Y esta, la utilidad de Fer, cuando elige Netflix y Ale elige café. ¿Sí?
Y esta es la probabilidad con la que Ale elegiría Netflix o café. ¿Sí? Entonces esto, llámalo sigma de Fer, perdón, de Ale, por Netflix, y sigma de Ale por café. ¿Sí? Ah, por güey. Queda uno, ¿no? Ah, sí, perdón, porque... Sí, yo ya hago todo como un autómata ya. Ay, perdón. Debe haberme fijado. Confirmo. Sí, perdón. Pero dije que no funcionaba. No te preocupes. Ok, entonces considerar. Esto no funciona. Considerar sigma asterisco, sigma 1 asterisco, sigma 2 asterisco, etcétera. Entonces, un perfil sigma es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, sí y solo si, vamos a abreviar SSI, la utilidad del jugador I por su estrategia mixta I asterisco, y la utilidad del jugador J por su estrategia sigma J asterisco es igual, perdón, es mayor o igual a la utilidad del jugador I por jugar otro perfil de estrategia, ¿sí? Es decir, en este caso sería un perfil, por ejemplo, de 0.5 y 0.5, y acá cualquier otro, 0.3 y 0.7, por ejemplo, ¿sí? ¿Ese equilibrio de Nash M? En estrategias mixtas. Equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Pero, profe, la SSI, ¿qué significa? Sí, solo sí. La utilidad esperada cuando ambos jugadores juegan estrategias mixtas, la utilidad esperada es igual a la suma que esto se ve aparatoso, pero si se fijan, esta función es esta función. ¿Sí? Entonces el jugador, Fer, después de computar su utilidad por jugar Netflix, cuando Ale juega estrategias mixtas en café y en Netflix, ¿sí? O sea, aquí obtiene una utilidad esperada en N y va a obtener una utilidad esperada en C. ¿Sí? Luego tiene que ver con qué probabilidades tienen que jugar estas dos estrategias para maximizar sus ganancias, ¿sí? Entonces, ¿Es lo mismo que ponga una comilla, que ponga una asterisco? ¿dónde lo hice? No, aquí es una comilla y este es un asterisco. Este es el perfil que es una mejor respuesta y este es cualquier otro perfil. Ah, ok. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Ok.
Ahora, ¿cómo podemos elegir estas probabilidades? ¿Sí? Bueno, una estrategia es que primero Fer se pregunte con qué probabilidades debe jugar Netflix o café, con qué probabilidad P y con qué probabilidad 1 menos P, para volver indiferente a Ale entre Netflix o café. Entonces es una estrategia interesante. La que se pregunta qué jugador es cómo volver indiferente al otro jugador entre sus opciones. Digo que es interesante porque hay muchas situaciones en las que nos gustaría que ocurriera eso. ¿Sí? Si alguien tiene fuertes opiniones o fuertes gustos por algo, una forma en la que podemos hacerlo es haciéndolo indiferente y jugando probabilísticamente. Básicamente es lo que nos dice este juego, ¿sí? Entonces, ¿con qué P y con qué 1 menos P debe jugar Fer para volver indiferente a Ale? Básicamente lo que nos estamos preguntando es ¿con qué P la utilidad esperada de Ale por jugar N va a ser igual que la utilidad esperada de Ale por jugar C? ¿Sí? Esa sería la única manera en la que Ale estaría dispuesta a jugar este juego de estrategias mixtas. Si no es indiferente, los axiomas de teoría de utilidad nos exigen entonces que siempre elija la que prefiere. Pero si le da igual, entonces podemos jugar probabilísticamente. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo obtenemos la utilidad esperada? Esta utilidad esperada. Entonces, la utilidad esperada de Ale por jugar Netflix va a ser igual a este P es el sigma de Fer, ¿sí? Por N, y este sigma de Fer por C. Entonces, la utilidad esperada de Ale por jugar N va a ser igual a 2 por P, perdón, es 1 por P, más café, 0 por P, ¿verdad? Así sí lo estoy haciendo ahí. Sí, es 1 por P y 0 por P. Y la utilidad esperada de Ale por jugar C va a ser igual a... perdón, lo estoy haciendo mal. Es 1 por P más 0 por 1 menos P. ¿Sí? Entonces, ¿por qué va a jugar? Profe, ya me revolví. No estoy entendiendo qué estamos haciendo. Va. Para que Ale juegue este juego con estrategias mixtas, solamente puede hacerlo si es indiferente entre N y C. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer Fer es calcular con qué probabilidad debe jugar N y con qué probabilidad debe jugar C para volver indiferente a Ale entre estas dos opciones. ¿Sí? Entonces, es indiferente cuando las utilidades esperadas por jugar N son iguales que las utilidades esperadas por jugar C. ¿Y cuál es la utilidad esperada por jugar N? Es de Ale, ¿sí? Entonces, esto por esta probabilidad, ¿sí? Porque esta fila, Fer la va a jugar con esta probabilidad. Esta fila la va a jugar con 1 menos P y esta con P. ¿Sí? Entonces, este por este, más 0 por 1 menos P. ¿Sí? Y lo mismo para café. 0 por P más 2 por 1 menos P. ¿Sí? Entonces esto da P y esto da 2 menos 2P, ¿verdad? Entonces ya podemos resolver esta igualdad. ¿Sí? Si la utilidad esperada tiene que ser igual, entonces P tiene que ser igual a 2 menos 2P. ¿Sí? ¿Y eso da? ¿Un tercio?
2/3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Fer tiene que jugar con estas probabilidades. ¿Sí? Un argumento similar aplicaría para Ale. Aquí tendría 2/3 y 1/3. ¿Sí? Es decir, Ale tiene que ver con qué probabilidad juega Netflix o con qué probabilidad juega café. De hecho, al revés. Para volver indiferente a Fer entre Netflix o café. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos que estos son perfiles, que estos podrían ser equilibrios? No necesariamente porque optimicen algo acá, sino porque ninguno tiene un incentivo extra para desviarse. ¿Sí? Dado que Fer juegue con estas probabilidades, lo único que puede hacer Ale para no empeorar su situación es hacer lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían las utilidades esperadas? Bueno, lo resolvemos después, pero entonces, acá no vamos a usar funciones, acá no vamos a optimizar nada. ¿Sí? Sabemos que estos constituyen el perfil para Fer, sería 2/3 y 1/3, y el perfil para Ale sería 1/3 y 2/3. ¿Sí? Por esas probabilidades son indiferentes. Si Fer actúa así, le es indiferente a Alejandro. ¿Perdón? Si Fer actúa así, es indiferente. Y si Ale absorbe. Sí. ¿Dudas? ¿Cómo hacen? Si Fer haga lo que quiera que haga, Jugando a ver, con esas probabilidades. La puedes volver indiferente, solamente. Básicamente hace que no las prefiera. que no tenga yo Sí. preferencias de Ahora, esa es una interpretación. Esos son juegos simultáneos y estáticos y solamente suceden una vez. Aquí más bien el caso es que probablemente una de ellas haga una amenaza. Voy a lanzar una moneda. Y lo que caiga, decidimos. Una de las razones por las que los agentes pueden jugar de forma probabilística es para confundir al adversario. No necesariamente porque esperan hacerlo indiferente, porque quieren confundirlo. Otra es hacer amenazas. Ustedes han estado con alguien, lanza una moneda y antes de que caiga ya saben qué quieren. O sea, mientras todavía no toman una decisión, cuando la incertidumbre ya se va a resolver, eso los sesga a tomar una decisión, ¿no? Ustedes, es muy común. Pues ante la perspectiva, aquí por ejemplo, si Fer lanzara una moneda sesgada, Ale ante la perspectiva de poder encontrarse en esa situación, puede que entonces prefiera lo que prefiera hacer Fer. En ese sentido podría ser una amenaza. Voy a lanzar una moneda. ¿Okay? ¿Qué esperan? ¿Ya ves? Ya se pueden ir. Qué educados son, gracias. Gracias, pues bien. Sí, profe. Adiós, profe.